Nos congrega la iglesia verdadera, martes, ya en la segunda semana del tiempo de Cuaresma, subiendo, acompañando a Jesús en la subida hacia la ciudad santa de Jerusalén y en la formación de sus discípulos, de sus apóstoles, los que él va a ordenar al sacerdocio el Jueves Santo con el lavatorio de los pies. Isaías es el profeta de la primera lectura de hoy y hay que ponerle verdadera atención en nuestro examen personal de conciencia y en nuestro deseo de convertirnos y de vivir plenamente este desierto cuaresmal. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Está tomando como marco para todo lo que va a decir las dos ciudades más depravadas que se podían conocer. Pensemos en un pecado, en cualquiera, el peor de todos. Eso sucedía en Sodoma y Gomorra. Pues es el marco de referencia que nos da para la enseñanza que quiere traernos hoy. Tú, porque siempre habla de ti, siempre habla de mí en persona, en el yo interno de cada uno de nosotros. Tú, hermano, distinto a Sodoma y a Gomorra, lávate, purifícate, aparta de mi vista tus malas acciones, cesa de obrar mal, aprende a obrar bien, busca el derecho, endereza al oprimido, defiende al huérfano, protege a la viuda. Isaías está diciendo, somos el pueblo elegido, somos la iglesia verdadera, diría hoy día. Pero en este proceder, en este caminar, no vamos a salvar nuestras almas. Tenemos que convertirnos. Esta generación, que son nuestros hijos y nuestros nietos y nosotros mismos, vive de la pura apariencia. Y no es culpa de ellos, los hemos orillado, los hemos llevado a esa realidad de vida. Se cantan auténticos, quieren ser diferentes, no quieren copiar a nadie, tienen primacía sobre todos los hechos, conocen y saben supuestamente de todo. Entonces no necesitan a Dios, ni la idea de Dios, porque al vivir vidas pasajeras, superficiales, superfluas, al vivir vidas canjeables, pues no necesitan eternidad, ni nada que parezca eterno. Entonces, haciéndose llamar los más auténticos, viven sin autenticidad, porque el quehacer de un católico práctico es parecerse a su Señor, y por lo tanto lo único que le importa a un católico de verdad es lo que Dios piensa de mí, es como Dios me mira, es como Dios me ve, es quien soy ante los ojos de Dios. Sin embargo, esta generación, y tú y yo también, estamos corriendo constantemente ante la opinión de los demás, y lo que el otro pueda pensar o decir de mí hace un efecto tan grande en mi vida que hasta me enloquece. Me da coraje, rabia, resentimientos, odio, rencores, maquino en mi mente 1000 venganzas y 1000 ideas, y pongo palabras y pensamientos en los labios y en la mente del otro sobre mí que tal vez nunca ha pensado, como si yo fuera el centro del mundo y del universo y todo el mundo se la pasa mirándome y opinando de mi vida. ¿Por qué me pongo tanto en el centro de mi propia vida y me lastimo tanto y lastimo a los demás? Porque saqué a Dios, porque no tengo centro, no tengo quicio, no tengo entorno a qué girar. Saqué a Dios y me coloqué como el pequeño Dios de mi propia vida, y lo peor, intento ser el gran Dios de la vida de los demás. Isaías nos está diciendo, lo que quiere es que se purifiquen,
que se conviertan, que cambien su conducta, que dejen tantos ritos que a veces están vacíos y sin sentido y vuelvan a la esencia, al espíritu de la ley, al caminar de verdad en la presencia dulce del amor de Dios. Fíjense lo que pasa con nuestros ritos, todos válidos, importantes, buenos, necesarios y hay que cumplirlos. Miércoles de ceniza y los templos llenos tras el rito de la ceniza. Jueves después de ceniza, el templo vacío otra vez. Y así se va a quedar más o menos hasta la Semana Santa. Quizá vienen de Dolores o algún otro día parecido, pero hasta el Domingo de Ramos otra vez, las grandes procesiones, el gentío, el pueblo que se desborda. Pero ¿qué va a pasar el lunes, el martes y el miércoles santo? El vacío y el silencio otra vez. Y el Viernes Santo llenaremos todos los templos. Y el sábado en la noche, un más o menos. Pero Cristo no resucitará porque el domingo no regresaremos a la iglesia. Detente, piensa, pregúntate, ¿no será exactamente eso lo que está pasando en tu vida? Un vaivén, un sube y baja, un depender de sentimientos, de palabras, de expresiones, de opiniones, de miradas, de saludos. Porque si de eso depende tu vida, Dios no está. Porque si Dios estuviera, Él supliría todas esas necesidades, porque al final Él tiene que ser el todo de tu existencia, y con mano poderosa nos arrancaría del corazón tanta incertidumbre y toda confusión que tenemos allí, que la agigantamos y cometemos el peor error que una persona puede cometer: sentir lástima y pena de sí mismo, meterse en el rincón para lamer sus propias heridas, convertir su vida en una quejambrera en lugar de en una oración, quejarse de todo y de todos y hasta de ti mismo frente al espejo, y olvidar que Dios tiene el poder para sanarte, liberarte, desatarte, romper toda cadena y todo problema que podamos tener, para desbaratarnos, solemos decir, y para hacernos de nuevo. Entonces vengan, litigaremos, dice el Señor, que aunque sus pecados sean como la púrpura, blanquearán como la nieve, aunque sean rojos como la escarlata, quedarán como lana. Si saben obedecer, lo sabroso de la tierra comerán. Si rehúsan la rebeldía, la espada les comerá. Entonces la palabra es muy clara: o elegimos a Dios y nos salvamos, o seguimos viviendo en nuestro mundo de quimeras y tonterías y no veremos el rostro de Dios. El Salmo viene para responder: al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Salmo 49. Mateo es el evangelio que se nos presenta en el capítulo 23, versos 1 al 12. Antes de leer e intentar interpretar este evangelio, por favor, tienes que leer y entender las bienaventuranzas, porque lo que está en juego es una comparación entre cómo predicaban los fariseos y cómo predica Jesús. Jesús, cuyo centro son esas bienaventuranzas, y el norte de su predicación, el reino de los cielos. Jesús no vino para hacer una nueva religión ni cosa parecida. Tampoco vino para darle forma o manera a la ley de Moisés. Jesús vino para encontrar el espíritu de la ley y sembrarlo en nuestros corazones. Porque los maestros de la ley, los fariseos y los demás, habían colmado las leyes con un montón de preceptos humanos que nada tenían que ver con Dios, y le cargaron tantos preceptos a la gente que eran imposibles de conocer siquiera, mucho menos de intentar cumplir,
y ahogaban a la gente entre cosas por hacer y olvidaban hacer lo que era esencial y más importante: amar a Dios con todo el corazón, adorarle vivo en espíritu y en verdad, descubrir el sentido del amor de Dios y ponerlo en práctica con la caridad para con todos los demás. Y llenaron la vida de tantos preceptos que la idea de Dios se diluyó entre tantas normas y ya no se podía entender qué viene de Dios y qué viene de los hombres. Por eso Jesús vino a purificar todo eso con una predicación muy sencilla, muy simple. ¿Cuántos mandamientos ustedes tienen? 613. Con uno es suficiente: amar a Dios sobre todas las cosas. Y así comienza a depurar toda la ley de Moisés para hacerla accesible, para que llegue a todos, para que la podamos conocer y la podamos poner en práctica. Porque en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Y es elemental lo que Jesús dice en este trabalengua: hagan todo lo que ellos dicen, porque ellos hablan palabra de Dios. Cuando hablan palabra de Dios. Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque aunque hablan palabra de Dios y se la lían y la ponen encima del hombro de los demás, ellos no la cumplen. Por eso son llamados constantemente hipócritas, porque viven de la apariencia, del cuento, de liar baldos pesados y ponerlos en las espaldas de los demás, pero ellos mismos no mueven ni un dedo, decía la palabra. Todo lo hacían para ser visto y para recoger aplausos. Ustedes, en cambio, ni se dejen llamar maestros de nadie, ni se dejen llamar padre por nadie, ni se dejen llamar consejero. No quieras ocupar en la vida de nadie el lugar de Dios. Solo Dios es tu Señor. Él es tu Padre, Él es tu consejero, Él es tu guía, solo Él. Y los demás son solamente signos en el camino que te señalan el camino verdadero, desde Juan el Bautista, cuando dice que tenían que seguirle, porque ese era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y desde todos los textos bíblicos que al final terminaban diciendo: hagan todo lo que Él les mande, a instancias de María Santísima en las bodas de Caná. Entonces, el no dejarse llamar padres o maestros o guías no tiene que ver con la palabra, sino con la acción de que uno solo es nuestro Dios. Además, San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versos 14 al 15, él mismo se hace llamar Padre por todos los demás y se presenta: yo soy su Padre. Entonces no hay un problema con el término, hay un problema con la interpretación de los términos cuando queremos poner cualquier otra cosa en el lugar de Dios. ¿Y cómo termina el texto bíblico? El primero entre ustedes será su servidor, y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A servir con el corazón, con la vida, que todo lo que hagas sea para tu salvación y la salvación de los demás. Dile al Señor: ven, Dios Todopoderoso, con tu poderosa mano, ya de una vez arráncame todo este pesar que tengo en mi alma. Déjame ser transparencia de tu amor, presencia de tu presencia. Si Juan era la voz que gritaba en el desierto, si Jesús es la palabra encarnada, déjame ser el eco de esa palabra que hable de Dios aún en silencio. Que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ti, hermano, en esta mañana santa y te cubra completo, te renueve completo, llene tu corazón de esa paz que solo Dios da y que el mundo no puede quitar, y te enseñe a vivir todos los días de su vida, de tu vida en su presencia, para repetir
lo que sabemos de memoria. Todo lo demás vendrá por añadidura.